Yo no sé exactamente por qué, pero me bendice tanto al ver y escuchar a Eric cantar. Yo creo que es porque el Señor pide eso de nosotros. Tomar lo poquito que tenemos, aun si está en otro idioma que no conocemos muy bien, y ofrecerlo al Señor para que Él lo multiplica y lo usa para su gloria. Los textos encontrados de hoy son muy importantes porque son los textos donde primero Jesús llama a sus discípulos y luego donde Jesús envía a sus discípulos a continuar su obra en la tierra, aun cuando Él no está físicamente. Y lo poderoso del texto de Juan 21 es que allí los discípulos se encuentran en momentos parecidos a donde estamos nosotros hoy día. Porque tenemos que considerar que los discípulos apenas han pasado todo el dolor, toda la trauma, todo lo difícil y injusto que fue la crucifixión. Fueron ellos los mismos discípulos que estaban reunidos con Jesús cuando quitó la toalla y comenzó a lavarle los pies, enseñándoles que el tipo de liderazgo de él fue un liderazgo basado en amor. El único mandamiento en ese momento era amarse los unos a los otros, como yo te he amado. Tan pronto de esa experiencia tan íntima, tan importante, Jesús es llevado a un juicio injusto y los discípulos van corriendo como ratoncitos, cada quien buscando dónde esconderse. Solamente Simón Pedro queda con el Señor atrás, buscando cómo ver lo que le van a hacer. Y cuando le preguntan a Simón Pedro, ¿conoce a ese Señor? Lo niega ni una vez, ni dos veces, pero 3 veces. Igual el número de veces como en ese Juan 21, el Jesús resucitado desde la orilla del mar de Galilea le pregunta a Simón Pedro, una vez me negaste, una vez te pregunto, ¿me amas? Y Simón Pedro le dice, Señor, sí te amo, apacienta mis ovejas. La segunda vez que Pedro desde lejos a alguien le pregunten, pero no es que usted ha andado con ese señor de Galilea. No le conozco, dice Pedro. Una segunda vez el Cristo resucitado a la orilla le dice a Simón Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Dale de comer a mis ovejas. Y una tercera vez que Pedro niega al Señor y escucha el gallo cantar igualito como el Señor le había dicho. Una tercera vez el Señor le pregunta, Simón Pedro, ¿me ama? Ay, Señor, sí te amo. Tantas veces que he tenido que contestar. Los discípulos, igual que vos y yo, estaban en ese cruce, en medio de dolor, de haber negado, de haber no sido lo que querían ser en un momento de crisis. De estar enfrentando la muerte, haber encontrado un Cristo resucitado, declarando victoria sobre el pecado y la muerte. Yo creo que es el momento en el cual nosotros como cristianos nos encontramos hoy día. Vemos la muerte, vemos la dificultad, vemos la forma que nosotros mismos, que nos flaquean nuestra fe en momentos. Pero a la vez estamos diciendo, proclamando que Cristo ha resucitado y que nosotros creemos que Cristo ha vencido este mundo. Yo creo que es el trabajo y la tarea de cristianos en medio de un mundo injusto y quebrantado. Perdón. Me levanté una de estas mañanas a tener un texto de alguien de la iglesia de Epworth. Obviamente alguien angustiado, y me mandó en la noche cuando yo estaba dormida. Pastora, ¿será que somos pecadores en manos de un Dios
enojado. Cómo me partió el alma haber recibido ese texto, reconociendo que la persona que me lo mandó en la madrugada, obviamente era alguien preguntándole, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto a mi alrededor? Y yo le contesté a la persona así: no creo. Yo creo que somos hijos y hijas de Dios en medio de un mundo quebrantado, sufriendo pero victorioso en lo que el Señor nos llama a hacer. Así estaban los discípulos en ese cruce de la muerte y la resurrección. Y lo interesante que no me había dado cuenta hasta preparar para ahora es que en el Evangelio de Mateo, cuando las mujeres encuentran al Cristo resucitado allí afuera de la tumba, Cristo les dice: dígale a los discípulos que vayan a Galilea, porque allí les dije que le iba a encontrar. O sea, las primeras palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo es que vayan a Galilea, porque allí nos vamos a reunir en ese mundo post-resurrección. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan nos da otros datos, que antes de ir directo a Galilea, los discípulos habían quedado en Jerusalén un tiempo. En Lucas sabemos eso porque en el texto, cuando Jesús encuentra a dos de sus discípulos caminando hacia Emaús, dice que los otros le están esperando en Jerusalén. En el Evangelio de Juan tenemos los textos lindos, el Juan 20 que vimos el domingo pasado, donde Jesús se encuentra después de haber resucitado, después de haber visto a María Magdalena, después de haber aparecido a los otros discípulos, Juan y Pedro, corriendo como niños a ver adentro de la tumba. En el Evangelio de Juan, Jesús encuentra a sus discípulos después en el aposento alto, donde están congregándose, pero con temor todavía por lo que está ocurriendo en el mundo. Y Jesús respira sobre ellos y les dice: paz, mi paz les doy. Ahí encontramos a Tomás, que dice: ay, Señor, yo veo la muerte, yo veo el sufrimiento, yo veo a usted aquí, pero yo no puedo creer todavía. Es tan confuso ese cruce de la muerte y la resurrección. Déjame tocar donde se metieron los clavos. Y Jesús le permite. Pero bendecidos los que creen sin tocar ni ver. Uno puede asumir del texto del Evangelio de Juan que después del encuentro con Tomás, los discípulos deciden ir a Galilea, porque fue allí que Jesús les había dicho que le iba a aparecer. Y el Jesús resucitado que encuentra a sus discípulos en Galilea es un Jesús muy parecido al Jesús que ellos conocían en los primeros momentos de su llamado. En el Juan 21 es interesante que Pedro, como nosotros, en medio de ese cruce de la muerte y la resurrección, ese Pedro dice en verso 3 de Juan 21, me voy a pescar, ¿qué más hago? Es como la gente que me pregunta: pastora, ¿pero qué vamos a hacer cuando la iglesia se vuelve a su normalidad? ¿Vamos a ser diferente o vamos a seguir pescando de la misma manera? Alguien me dijo antier: yo espero, pastora, que hayamos aprendido algo como comunidad, que no debemos de regresar a la misma rutina de tanto apuro. Yo espero que hagamos algo más que solo volver a la misma pesca. Pero es difícil. Es difícil implementar un sistema nuevo. Entonces Simón Pedro en el verso 3 dice: me voy a pescar. Y todos los demás en Juan 21, por favor abren sus Biblias si pueden, le dicen: nos vamos contigo. ¿Qué más podemos hacer? Nos vamos contigo. Entonces salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada.
a veces no sabemos qué hacer en la cruz de la muerte y la resurrección y volvemos a lo normal. Pero haciendo lo mismo no nos da resultados. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, le dice, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces tiran la red a la derecha de la barca y allí pescaron algo. Recuerda mucho, y si han estudiado los evangelios saben que en otro momento de la vida de estos pescadores discípulos de Jesús lo mismo había ocurrido. Tal vez se acuerden otros textos en los cuales están allí de noche pescando, no encontrando nada, y Jesús les dice, ponga tus redes donde yo digo. Y al hacerlo, rebalsa de abundancia. Pero lo interesante, al estudiar ese texto, es que en este momento no creo que Jesús nos está enseñando sobre la abundancia que encontramos en su presencia. Aquí el punto de Jesús es otro. Jesús le dice a ellos que traigan algunos de estos pescados y cuando jalan la red a la barca, ya no podían sacarlo por estar tan lleno. Leyendo unos comentarios, estaban haciendo mención del verbo de jalar las redes lleno de pescados, diciendo que es muy parecido al mismo verbo que se usa en Juan 6:33. Y lo voy a leer en Juan 6:44. Juan 6:44, Jesús usa el mismo verbo y es así. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que envió. ¿Será que igual como los discípulos estaban atrayendo esos pescados en esa red que rebalsaba, Jesús estaba haciendo énfasis en que nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió? ¿Será que parte del llamado de los discípulos y el llamado tuyo y mío es atraer con el movimiento del Padre Celestial a otros que conozcan la obra de Dios en medio de nosotros? Otro momento en el cual Jesús hace uso del mismo verbo es en Juan 12, el versículo 32. Juan 12, versículo 32. Y dice así el Señor: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Igual como los discípulos jalaron o atrajeron esos peces en la red que estaba por rebalsar, Jesús está enseñando en ese momento que parte del trabajo que tenemos nosotros en ese cruce de sufrimiento y muerte y la resurrección y el poder de Cristo es que nosotros debemos de participar con Él en jalar, en atraer a otros a conocer a nuestro Dios. Pero eso significa que nuestros corazones tienen que estar estables y nuestros ojos puestos en un Dios que nunca nos falla, aún en medio de un mundo quebrantado. ¿Cuántas veces las personas me han preguntado en estos momentos, pero pastora, ¿dónde está Dios? ¿Nos está castigando por ser pecadores? ¿Nos está abandonando por haber estado con tanto apuro? Y les digo hoy día que no. El Señor nuestro Dios nos ha dicho que estamos en medio de un mundo quebrantado.
Nos ha dicho que el pecado y la muerte existe y que nunca jamás era su intención por nosotros. En un estudio bíblico esta semana, estaba dialogando con un padre que había enfrentado la muerte de su hija en una edad temprana. Y me dijo, pastora, esa pregunta, ¿de dónde está un Dios todopoderoso en medio del sufrimiento? Es una pregunta que no creo que un ser humano puede entender de por completo. Pero me dice, yo he llegado al punto a creer que tener fe es un regalo. Y yo no voy a menospreciar ese regalo de mi fe y voy a declarar que Dios es bueno aún, que no entiendo ni puedo parar toda la injusticia que está a mi alrededor. Me siento como Job, me dice, que después de haber luchado con tanto sufrimiento, llego al punto que el Señor, mi Dios, me pregunta, ¿y sos vos que para el océano cuando quiere acercarse? ¿Sos vos que dice al venado dónde debe de dar a luz? ¿Sos vos que creaste las estrellas y formaste las montañas? No, dice Job. Tus obras son tan maravillosas, ni los puedo entender todo. Por lo tanto, dice ese padre, yo no dejo mi fe en Dios y en la bondad de Dios, aún que no entiendo todo lo que está a mi alrededor. ¿Y será que eso es lo mismo de Pedro y los otros discípulos? No sabemos exactamente qué hacer con nosotros mismos. Volvemos a la pesca porque es lo que conocemos. Pero aún en medio de ese difícil, vamos a atraer a otros a un Dios victorioso, nuestro Señor. La segunda parte de ese texto, que es lindo, creo yo, y hace concordancia con lo que Nancy y Cosme compartieron del Salmo 23. Es que después de esa gran lección, Jesús comienza a prepararle una fogata a la orilla del mar de Galilea. Ahí está preparando esa fogata, preparando el espacio donde sus discípulos podrían sentarse. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús en Juan 21:10. Y Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Uno de los actos más bonitos, según mi corazón, del Cristo resucitado. El Dios que acaba de vencer el mundo, tomó el tiempo y la ternura, la cautela, la atención a detalle a decir, vengan a desayunar. Siéntense conmigo. Sí es cierto que tu trabajo es atraer a otros a conocerme como el Cristo, pero también tienen que tener una comunión, una conexión íntima conmigo. Tienen que sentarse conmigo en esta mañana a reconocer quién soy yo. Y en ese desayuno parecía la Santa Cena otra vez. Jesús tomó el pan, se lo dio a ellos y hizo lo mismo con el pescado. Y dice el texto que fue la tercera vez que Jesús había aparecido a sus discípulos. Primero, nuestro trabajo en esos momentos de cruce entre la muerte y la resurrección es participar en atraer a otros a conocer a Cristo. Como los peces que uno trae de la red, como el llamado inicial de Mateo, que van a ser pescadores de hombres y mujeres. Atraen a mí la gente que necesitan saber que aún que muere tu hija, yo soy un Dios bueno y bondadoso.
Y segundo, toma el tiempo de sentarse a desayunar, a desarrollar conexión conmigo. Y tercero, es muy lindo y eso es lo que me recuerda. Cosme compartió en el servicio de oración exactamente lo que Nancy nos recordó, que el Salmo 23 comienza hablando a nuestro Dios en la tercera persona. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando llega al verso 4, cambia el lenguaje del Salmo y lo que era un Dios allí de tercera persona comienza a ser una plática interna uno a uno, el Señor con David o Simón Pedro con Jesús. Y en el Salmo, David dice, aunque ande en la sombra de la valle de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estás conmigo. No el Señor allí, tú, mi Dios que conozco por nombre, mi Dios que me agarra la mano. Allí está Jesús con Simón Pedro diciéndole, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Atraer a otros a creer en la bondad de Dios. Tomar los momentos, estar en la intimidad y conexión y reconexión con Dios. Y tercero, aceptar ese diálogo uno a uno, donde Dios nos restaura, donde Dios camina con nosotros en la valle de la sombra de la muerte, donde Dios destapa todo espacio donde creemos, eso me está ocurriendo porque te he fallado, Señor, me estás castigando porque no hice tal cosa, mis finanzas están como están porque no fui fiel. Y el Señor me dice, Jennifer, ¿me amas? La pregunta no es de mis pecados, la pregunta es de mi amor por Él. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Entonces me dice el Señor, una segunda vez, porque el Señor sabe que hay mucho adentro de mi corazón, mucho que yo creo que me hace indigna de Él conocer mi nombre y caminar conmigo. Jennifer, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús les preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ahora sí a Pedro le duele. ¿Por qué me sigues preguntando? Yo le he dicho, Señor, sí te quiero. Así que muéstramelo, dice el Señor. Muéstrame, apacienta mis ovejas. Atrae a personas a un Dios bueno en medio del sufrimiento. Toma el tiempo de desayunar con tu Cristo. En las brasas que Él prepara el pan y el pescado para usted. Recibe su perdón. Recibe su perdón en los lugares donde menos cree que lo merece. Y cuarto, apaciente sus ovejas. Participa en la obra de Dios. Pero Señor, yo quiero contestar las grandes preguntas. Yo quiero cambiar la mentalidad del gobierno. Señor, yo quiero actuar por la injusticia que está tan evidente en medio de nosotros. Y el Señor nos dice, sí, actúa por justicia, actúa por amor, pero comienza con las ovejas que están enfrente de uno. Una de las cosas que me da mucho gusto es que siento que en medio de ese sufrimiento, nosotros como iglesia estamos buscando la forma de apacentar ovejas. Estamos teniendo a nuestros jóvenes por 3 horas los martes, llamando a personas que tal vez se sienten aislados, diciéndoles,
El Señor te ama animándoles con preguntas y contextos. Nosotros no estamos reuniéndonos los miércoles para oración, pero como otros han dicho, necesitamos que sean más. Es difícil orar por internet, yo sé, pero pongan tus ojos en Cristo y levantan voz por la gente sufriendo, por tu propio corazón, por la gente batallando en la primera fila. Apacienta mis ovejas. Nosotros, lunes a viernes, cualquier persona que tenga hambre o necesidad sin tener que tener referencia ni nada, que vengan a la puerta de la cocina de Airport a recibir una bolsa de comida. Apacienta mis ovejas. Toda la gente contribuyendo a los fondos de discreción de los pastores, tu equipo pastoral, Paola, la pastora Yolanda y mi persona están viendo cuáles son los lugares donde tal vez familias están luchando económicamente. Y si usted ha sido familia que recibe de esos fondos, dan tu ofrenda en otra forma, pero apacienta mis ovejas, dice el Señor. En ese cruce de un mundo cruel, de un mundo donde hay injusticia, de un mundo donde existe la valle de la sombra de la muerte. Nosotros somos sufriendo por lo que sentimos, como dijo alguien en el servicio el miércoles. A mí me encantan los salmos de lamento, donde simplemente escucho la voz de David diciendo, Señor, ¿por qué me duele? Igual que me gustan los salmos donde David dice, Señor, yo tengo esperanza en tu protección. Estamos en ese cruce de un mundo caído y un pueblo de resurrección. Y en medio de ese cruce el Señor dice, pon tu red a la derecha, jálala y atrae personas por tu fe a conocer quién soy. Pero no te olvides desayunar conmigo a la orilla para que tengas suficiente sustento para seguir. Y permítame llegar a lo más personal, llamarte por nombre, perdonar los momentos que me has negado en esta semana, en toda tu vida. Y 4, no te quedes aquí, apaciente mis ovejas. Apaciente mis ovejas y siguiéndome a mí vas a dar testimonio a quién soy. Termino con las últimas palabras que Jesús comparte con Pedro. Si está en tu Biblia, por favor, en Juan 21, el versículo 18, perdón. Después de todo eso, Jesús le dice a Simón Pedro, de veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo y ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Vas a ser llevado a lugares que nunca jamás quería ir. La valle de la sombra de la muerte, la dificultad económica, conflicto en tu casa, conflicto en la iglesia. Pero cuando estés donde no quisiera estar, dice el texto, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificará a Dios. O sea, donde estás, donde no quisiera estar, nada te quita la habilidad de dar gloria a Dios. Más bien en medio de tu sufrimiento, dele gloria. En medio de lo difícil, proclama su bondad. El sufrimiento por sí mismo no glorifica al Señor, pero nuestra capacidad de perseverar, nuestra capacidad de declarar fe, nuestra capacidad de dar a los demás, aún en medio de circunstancias de sufrimiento y muerte, son lo que le da gloria a Dios.
Y después de esto, añadió Jesús, sígame, sígame. Como el mismo día en Mateo 4 que leyó Cosme, cuando Simón Pedro y Andrés estaban ahí, sígame. Te voy a convertir en pescadores de hombres y mujeres. Ahora el Señor dice, sígame. En medio de la muerte y la resurrección, sígueme. Y en medio del sufrimiento, dame gloria. Y en medio de la confusión, atraen a otros a mí, desayunan conmigo, reciben mi perdón y apacienten mis ovejas. En el nombre de Cristo, que seamos una iglesia así.